¿qué tal? Bienvenido a este segundo programa de libros recomendados. Hoy tenemos con nosotros una amiga, ella vive en Alaurín el Grande, ella es Ana, la conoce todo el mundo en Alaurín el Grande, conoce a Ana Luque Ruiz. Ana Luque nació en Villanueva de la Concepción, en Málaga, y estudió magisterio. Ella dice que es maestra de vocación. Ha dado clases en muchos sitios, pero en Almojía, en Casabermeja, en Málaga capital, en Alaurín el Grande, y ahora pues ya está jubilada, que no es parada, está jubilada. Vive en Alaurín el Grande y haciendo muchísimas cosas, porque lo que ella tiene es una cosa que está dentro, entonces eso no tiene edad, sigue dentro que esté jubilada. Y vamos a hablar con ella porque la tuvimos en la otra edición, hablándonos de un libro que creó, hizo y donó. Pero vamos a conocer esta historia, para quien no tuvo la oportunidad de verla, y vamos a conocer sus próximos proyectos. Ana, ¿cómo estamos? Pues estupendamente, y lo que no quiero yo perder es la ilusión. Entonces yo lucho mucho por tener siempre algo en la mente, alguna ilusión. Eso siempre. Siempre. Joven y menos joven. Joven y menos joven. Vamos a hablar, Ana, tú eres madre de 3 hijos, tú has sido educadora y madre. ¿Qué diferencia para ti hay, como tú como maestra, como profesional y como madre, a la hora de educar a un hijo o a un alumno? La diferencia entre un alumno y un hijo. Sí. Pues educar a un hijo es muchísimo más difícil que educar a un alumno, porque el alumno ya viene predispuesto a fiarse de ti, a que tú sabes mucho, son niños, los niños tienen esa inocencia mágica y preciosa. Entonces ya llevas tú mucho terreno adelantado. Tu hijo, con la confianza de que es tu hijo, unas cosas de las que tú le dices se las cree y otras no se las cree. Y sobre todo hay una etapa que se creen más las que le dicen los amigos que las que le dicen sus padres. Todo esto hablando en positivismo. Entonces los padres, si leen un poquito sobre cómo ayudarnos a educar a nuestros hijos, nos daremos cuenta, me meto yo la primera, aunque los míos ya son grandes, me meto la primera, que nos sale mucha cuenta de hacernos un poquito amigas de los amigos de nuestros hijos. Sí. Conchavinarnos con ellos. Sí. La palabra esta nuestra, sí. Conchavinarnos con ellos, para que esos amigos hagan cosas que nosotros le decimos a nuestros hijos y entonces ya nuestros hijos de ahí la hacen. Copia. Es más fácil que tú quererle meter en la cabeza algo que ellos, como no lo han vivido, no pueden responder. Dice Ana que nadie piensa por cabeza ajena. ¿Es cierto que por mucha experiencia que tengan los padres no se le puede inculcar las frustraciones o los éxitos a los hijos? ¿Es otro tipo de edad? Cierto, requete cierto. Tuve a un hijo, el ejemplo este que, claro, todo el mundo lo entendemos, un enchufe. Mira, y tú como lo quieres tantísimo, mira, que el enchufe ese que tiene corriente, que no metas los dedos. Mete los dedos. Tú solo puedes decir, mira que yo con 20 años metí los dedos y bachicharré, que mira con 30 los metí otra vez. Tu hijo mete los dedos en el enchufe, porque las lesiones de la vida, aunque los padres eso nos cuesta mucho trabajo de entenderlo y de aguantarnos, eso es que hay que aceptarlo, es que si no lo hace uno, no lo aprende. Entonces, cada persona tiene un bagaje de cosas que le van a pasar, que los padres no se las pueden evitar, que quisiéramos, pero entonces ellos no aprenderían en la vida. Claro. Su aprendizaje es suyo, no tuyo. Exactamente. Claro. Y la función del padre en la casa, a cuando tú tienes tus niños, porque tú siempre has trabajado con grupitos de niños pequeños, digamos, de infantil y primaria, primeros ciclos de primaria. Ese bagaje de los niños cuando ya viene enseñado de la casa, educado, con unas normas, con unos valores, ¿se nota mucho como maestra cuando llega? Se nota, ya nos ponemos los maestros como cuando te hacen un escáner, que nada más que el niño atraviesa la puerta, tú ya le has hecho una radiografía al niño y a la madre, y si no viene la madre, a la abuela, y entonces tú ya te puedes equivocar, pero ya te equivocas muy poco, ya sabes tú lo que vas a tener durante todo el año. Sí. Por la forma del niño de mirarte, de despedirse de la madre, de entrar. Sí. Es como un lenguaje no verbal que tú ya lo tienes más que catalogado. Exactamente. Digamos, es la experiencia. Ana, cuando
Antes, porque cuando veníamos en el coche, cuando veníamos hablando, antes la educación de un maestro, la prioridad, el valor de un maestro con respecto al alumno, el respeto al que tenemos hoy día, ha cambiado totalmente el baremo. ¿Qué diferencia hay de tu niñez a tu maestro a la que tú cuando te has despedido de maestra con tus alumnos hacia ti? Pues depende mucho, los tiempos han cambiado mucho, pero no podemos ser negativos, pensar que ahora todo es peor ni muchísimo menos, han cambiado mucho las cosas, unas han cambiado para mejor y otras, vamos a no ser negativos, un poquito peor. A mi manera de ver, con los 40 años que yo he estado en el colegio, pues mi experiencia lo que me dice es que dependiendo del ambiente que tengamos, nos adaptemos al ambiente, pero que los valores son siempre los mismos. Claro. Tener educación es tener educación. Tu hijo puede ser fontanero, ingeniero, carpintero, y tu hijo puede tener la mismísima educación si eres médico que si estás vendiendo en un kiosco. Da igual, claro. La educación es la misma. Y entonces hemos confundido, había una etapa que la llamo yo la de las vacas gordas, sí. Que esa etapa, yo no quiero poner culpable a nadie, pero me pongo por ejemplo yo la primera. Esa etapa de las vacas gordas se nos fue un poco la olla, pensando que el mundo era jauja, y entonces hemos dejado a la generación que ahora tiene de 20 a 30 y tantos años, no todos, por supuestísimo, no todos, pero a una mayoría de que hagan lo que les dé la gana, que tú eres libre, que tú eres libre. Muy bien. Yo tengo un mensaje que me dio mi padre, que mi padre, ya ves, nació en el 1913, entonces ya lleva muerto 15 o 20 años. Y le estoy muy agradecida porque los mensajes que me daba, mientras más edad tengo, más sabios los veo. Claro. Entonces me decía, referente a la libertad, tú puedes hacer todo lo que te dé la gana. Y yo con 14 o 15 años, ¡ay, qué bien! Todo lo que me dé la gana. Papá, sí, todo lo que te dé la gana. Pero tú cuando vayas a hacer algo, piensa, ¿esto que voy a hacer me hace daño a mí? No, estupendo. ¿Le hace daño a otra persona? No, estupendo. Entonces puedes hacerlo. ¿Que te hace daño a ti o a otra persona? No lo puedes hacer porque tú no tienes que hacer daño ni a ti ni a nadie. Entonces eso me ha servido a mí y me sirve hoy en día, que algunas veces tengo, como todo el mundo, ganas de hacer algo y digo, no, esto no, porque esto no. Acordándome de esa frase. Entonces yo esa frase la he repetido mucho en los colegios, la sigo repitiendo, si estoy en una reunión con madres, a las madres, les repito a mi hijo lo mismo, que hagan lo que te dé la gana, mamá, sí, siempre que tú no te hagas daño ni le hagas daño a nadie. Claro. Entonces, claro, ahí no falla. Claro. Entonces no podemos dejar a los niños que hemos confundido, que yo quiero mucho a mi niño, con que mi niño le da una patada a esta mesa, y yo digo, como es chiquito, no, le ha dado una patada a la mesa, no pasa nada, es chiquito, pero guapo, patadas no se dan, pídele disculpas a esta señorita o a esta señora o a quien haya allí, y entonces eso sí, estoy educando a mi niño, no lo puedo dejar torero, como decimos en los pueblos, que hay muchas frases muy sabias de los pueblos que además no las debemos de perder. Un niño torero es que hace lo que le da la gana, y claro, eso se lo aguanto yo que soy su madre y su padre, y los abuelos. Pero es inaguantable. Pero cuando ese niño tenga 20 años o 30 años, la sociedad no le va a aguantar a mi niño, no que mi niño hace lo que le da la gana. Entonces luego se va a sentir marginado. Claro. Y ya yo no estaré, como es lógico. El nivel de frustración es altísimo y entonces vienen otros problemas. Eso, te quiero mucho, lo de te quiero mucho se lo aconsejo yo mucho a las madres, porque por supuesto que los quiero, más que a mí misma, eso lo sé yo, ¿vale? Te quiero mucho, pero ahí no puedes tocar. Yo no te estoy ofendiendo, ni te estoy diciendo que cabezón eres, que hay que ver este niño, porque eso ya lo ofende. Tú le tienes que reñir sin que el niño se sienta dolido, su personalidad, ni como eres tan cabezón, que muchas veces, sobre todo las madres, nos ponemos muy nerviosas, que es que yo lo entiendo, yo he criado 3, muy nerviosas y decimos cosas que luego ni las sentimos, que luego nos arrepentimos de haberlas dicho, pero que a ellos se les queda grabado. Sí. Entonces, que le educa con respeto, eso marca mucho después. A lo mejor mi niño es muy cabezón, vale, y yo lo comprendo y es cabezoncísimo. Pues en vez de decirle a mi niño, eres muy cabezón, lo que debo de decirle es, mira, tú no te puedes salir siempre con la tuya.
que equivale lo mismo. Claro. Ni se puede hacer siempre lo que tú digas, que significa lo mismo. Claro. En vez de decirle eres muy puerco, mira cómo tiene la habitación. Claro. No sale de la habitación hasta que no esté ordenada, que la casa tiene que estar bonita. Y se acabó. Entonces no ofendo a mi niño, ni a su sensibilidad. Y no que me los quiero comer a besos porque los quiero para reventar, pero ahora le digo que cabezón no sé qué me vas a enterrar, una serie de frases Sí. que todos lo hemos oído, Sí, y entonces Sí, no es. le duele. Ana, cuando tú entras en tu etapa de jubilación, tú te pones a hacer cosas porque tú eres jubilada porque te jubilan, pero tú no eres jubilada porque sigues haciendo multitud de cosas. Entre ellas se te ocurre editar un libro de relatos cortos, de cuentos para niños, que yo creo que es más para adultos que para niños, pero para todo el mundo, y es pues este libro que tenemos aquí, que es el primero que he editado, que se llama Cuentos de grandes valores para pequeños lectores, por Ana Luque Ruiz. Este cuento se edita y vamos a hablar un poquito de este cuento. Este cuento lo edita tú y lo escribes ¿por qué? Ese cuento, yo no pensaba editarlo, ni pensaba ni enseñárselo a nadie ni nada cada vez que yo escribía un cuento. Estos cuentos los empecé yo a escribir por pura necesidad, como cuando tú tienes algo que te pasa y buscas una amiga para contárselo. Sí. Pues entonces, cuando yo he tenido alguna inquietud relacionada con temas educativos, Sí. pues entonces me ha entrado ganas de sacarme eso. Pues me ponía a escribir y hay veces, como tengo aquí esto en sucio, que está hecho con 2 bolígrafos, 2 colores de bolígrafo, porque a lo mejor me ponía, estaba haciendo algo en mi casa y para que no se me fuera la idea empezaba a escribir. Y paraba cuando me parecía. Y luego a lo mejor al otro día o a los 2 días seguía con el mismo run de la historia y lo terminaba de escribir. Fui escribiendo uno, al mes a lo mejor otro, 2 meses otro, y cuando acordé tenía 14. Yo no se lo había enseñado a nadie ni nada. Se lo enseñé a mis compañeras, que entonces eso me cogió en Málaga, y dice, mira, esto tú, ¿por qué no lo editas? Digo, anda, que estás chala, que voy a editar yo esto, chiquilla, pero si esto que para el colegio, que nos viene muy bien, hazme una fotocopia de uno. Total que digo, voy a editarlo. Lo edité. Ahora pensé, Dios mío, el dinero a todos nos gusta y además lo necesitamos. Y yo también tengo 4 nietos, deseando regalarle cosas. Y digo, yo con esto no voy a solucionar nada, me refiero a nada de mi vida. Sí. Pues, ¿qué hago? Digo, pues a un sí por la vida, que se venden mucho, el dinero para ellos, se venden poco, el dinero para ellos. Que un sí por la vida, para quien no lo conozca de los que nos esté viendo de la comarca, es... Exactamente, es una asociación, yo es que me parece como que estamos las 2 sentadas en mi casa, es una asociación que hay en Alaurín el Grande, que llevará 3 años, creo que 4 no, pero en fin, de 3 a 4 años, y está haciendo un bien tremendo en el pueblo, porque empezaron, claro, como se empiezan todas las cosas, un proyecto en plan chiquito, pero viendo el resultado que daba, pues están haciendo una labor que aquello es ya las hermanas de la caridad, porque allí hay su psicóloga, tú vas cuando quieras, tú o tus familiares, tú te desahogas con la psicóloga de lo que tú tengas, tú no tienes quien te lleve a Málaga para la quimioterapia o la radioterapia, ellas te llevan con el coche que ya compró la asociación, hacen caminatas, hacen fiestas, hacen manualidades que luego las venden, y las manualidades voluntarias, la gente que va allí de voluntaria, y luego las vende y ese dinero para la asociación. Total, que es una labor muy interesante. Van también a las casas de aquellos enfermos que están ya en una fase ya peorcita. Sí. Y sobre todo, una cosa que veo muy importante, porque yo la he vivido y no me importa ahora de contarla por si le puedo ayudar a alguien, es los familiares. Cuando hay un enfermo con cáncer, pues al primero que se cuida, por supuesto, es al enfermo. Pero es que luego está otra parte, que es las personas allegadas al enfermo. Claro. Pues esas personas lo sufren en sus propias carnes y tienen luego el trabajo y el esfuerzo de no pueden aparentar delante del enfermo, o no deben, que aquello es una desgracia que ha venido a la familia. No, tú tienes que estar como citar cosas, sin pasarte tampoco de la raya de hacerte la graciosa, sino
que va, que esto, que con las medicinas que hay hoy en día, que verás tú lo bien, la suerte que tú tienes, la medicina, lo bien que funciona aquí, todo positivo, porque eso, según los médicos, yo no soy médico, Hay muchos estudios sobre esto que lo demuestran. ayuda A la a que las subrecuperación. defensas del enfermo suban. Sí. Entonces, una vez que te dicen eso, ¿qué haces tú allí en plan trágico? No. No. Yo iba allí todos los días, a las 10 de la mañana estaba yo allí hasta las 11 de la noche. Me cogió que ya estaba jubilada, pues me podía permitir eso. Mis labios pintados, arregladita me refiero, normal me refiero, pero no con cara pena, sino arregladita como cuando yo iba al colegio o voy a comprar o lo que sea. Y total, entre los familiares que hay allí se establece también unos lazos. Claro. Luego hay otras personas que reaccionan, que no quieren abrir la puerta de la habitación, no quieren hablar con nadie, hay que respetarlo. Hay allí gente que de forma gratuita da Reiki. Sí. Entonces, todo ese mundo te hace a ti también de que tú estés más fuerte para tú poderle ayudar a tu enfermo. Entonces, esa labor la están haciendo aquí y, hombre, yo quiero que se sepa porque es una labor Muy extraordinaria. Importante, claro, muy importante. Y a raíz de eso surge que este libro tú quieres donarlo a esta asociación. A raíz de tu experiencia vivida, tú publicas este libro y ¿qué ocurre? Pues publico el libro, hago la presentación, yo quería hacerla en un sitio pequeñito porque digo, irán 30 personas o 40. Y los mismos del ayuntamiento dice, ¿qué va? Esto se llena. Digo, ¿esto que se va a llenar, chiquilla? ¿No ves que yo no soy escritora, que esto no, que se llena, que se llena? Digo, es que hay que ver la fatiga de que yo me vea ahí con 15 o 20 personas, en la biblioteca, tan grande la biblioteca. Total que nada, ellas fueron las que me animaron, las del ayuntamiento. Y la biblioteca llena, pero a tope. Hacemos esto muy bonito, es verdad. Y entonces la gente empezó allí mismo, las de Un sí por la vida, le dije, digo, yo no quiero saber nada del dinero. Digo, yo explican mi libro. Entonces se pusieron allí a vender libros y vendieron aquella noche 160 libros. Entonces muy agradecida a la gente, que la gente era como cuando están vendiendo churros, la gente, y a dedicarlo. Total, que una experiencia muy bonita, y muy enriquecedora. De hecho, el libro sigue todavía en el mercado, quien quiera lo puede adquirir. Eso, está en Amazon, me parece. Está allí en la misma asociación. En la asociación también lo pueden adquirir. Que yo no me quiero llevar el libro a mi casa, que mucha gente me lo pide a mí. Y digo, están en la asociación, que a mí no me costaría ningún trabajo, porque no quiero que me asocien, porque ya he vendido 600. Sí. Entonces yo no quiero que me asocien a la venta del libro, la venta, no es para yo ganar dinero. Cuando yo quiera ganar dinero, daré clases particulares. Claro. Pero no quiero... Es una donación íntegra a la Asociación de Un sí por la vida de Alaurín el Grande. Eso es lo que tú has hecho con Le este pedí disculpas a las otras asociaciones, porque vaya disculpas, que hay muchas asociaciones en Alaurín, todo el mundo lo hace muy bien, pero tú por afinidad, porque te vibraba. A mí mi corazón me pedía de dárselo a ellos. Y así fue. Así fue. Tú que estás aquí, yo lo he leído ya, pero tú que estás aquí, nos puedes leer, porque es un relato corto y siempre de la voz de la autora, que me gusta escucharlo, Ana. Léete un poquito nada más, un párrafo poquito. No, yo lo que tú me digas. El caracol, que no tenía baba. Un párrafo cortito. Que a todos los cuentos le he sacado yo mucho producto, me refiero a productos educativos, pero el caracol que no tenía baba lo suelo yo leer o en los institutos, que ya los niños comprenden el mensaje de este cuento exactamente, o a las madres. Porque tú das charlas en los institutos y en los colegios referente a este libro. Eso, referente a este libro. Cuando voy a hablar con el director, con el jefe de estudio, lo primero que le pregunto, digo, mira, este cuento trata de esto, y este de esto, y este de esto. ¿A ti qué te conviene? Y ya ellos, pues mira, como es para sexto, tal cuento. Entonces, este cuento, precisamente, lo leo en los institutos y a los niños de sexto, porque los chiquitillos no entienden el mensaje de este. El caracol que no tenía baba, se refiere a los malos tratos en los colegios, que están como solapados. Pero ahora en los colegios hay unos malos tratos psicológicos que hacen muchísimo daño. Porque como vivimos en una sociedad donde tú tienes que ser guapa,
graciosa, sabe idiomas, viajar mucho, tu novio súper enamorado de ti, una casa maravillosa. Entonces, nos crea muchas frustraciones, que eso en la realidad es que no es así. Entonces, esto era un caracolito que era muy chico, pero muy chico de cuerpo, que no es que tenía pocos días, que es que era muy chiquitín. Y se reían de él los demás caracoles. Y se reían de él, vivía en una granja, se reían las gallinas, los gallos y los pollitos. Entonces el caracol al principio no le gustaba, pero bueno. Pero llegó un momento que ya tenía muchísima pena, le afectó ya psicológicamente. Y dejó de tener baba. Entonces ya no se podía deslizar. Entonces ella lo que quería era morirse. Pero una gallina que se dio cuenta, pues empezó a defenderlo y le riñó a todos los de la granja y le hicieron caso a la gallina. Entonces, claro, los cuentos procuro, como es para educar a los niños, no puedo terminar el cuento de que el caracolillo se murió. No, caracolillo no se murió porque esa gallina lo defendió a capa y espada. Y entonces ya le digo yo a ellos, digo, eso es lo que hay que hacer cuando veáis que algún niño o alguna niña, que eso le llamo yo un gallito del corral, se pone a ofender a otro. Tenéis que poneros del lado de la verdad. Y ya ese niño o esa niña, que casi siempre suelen ser niños o niñas, que tienen algún complejo de algo, o que van mal en los estudios, o que los padres se van a separar, o algo negativo en su casa, ¿cómo demuestro yo que yo valgo? Pues teniendo acobardado a 2 o 3. Entonces vamos al cuento, que si no... Empezaremos contando que nos encontramos en plena naturaleza. ¡Ay, qué bien! En una granja que en este caso era de aves, gallinas, gallos y pollitos. Todo lo que comían era ecológico, pues con el terreno tan grande que ocupaban, buscaban en el campo semillas caídas de los árboles, insectos de unas charcas cercanas, gusanos, abejorros, avispas y hierbas frescas. Bueno, se nos pasaba por alto que también comían caracoles, pues como era una zona húmeda y soleada, los caracoles abundaban, porque a pesar de que ellos se comían a muchos de ellos, más rápido se reproducían los caracoles. Entre las gallinas, como pasa en todos los grupos de animales o personas, siempre hay alguien más espabilado, más listo y más aventajado. En este caso, hablamos de la gallina fina. Se llamaba así porque tanto sus andares como su plumaje eran estilosos y bonitos. Era también muy independiente y le gustaba dar sus paseítos a veces en soledad. Uno de esos días sintió como un pequeño quejido y fijó la vista hasta que vio un pequeño caracol que estaba quietecito encima de una hierba. Su primera intención fue comérselo porque era un bocado exquisito, mientras más pequeño más tierno sería. Pero se fijó que de los cuernos del caracolillo salía una especie de gotilla incolora. Se acercó más y vio que no era el rocío, vio que eran lágrimas de caracol. Pensó cuánta tristeza tiene que haber en su corazoncito de caracol para que esté llorando. Se acercó aún más y con su ala empezó a acariciarlo. Cuando el caracolillo se tranquilizó, le contó que estaba triste porque todos los caracoles le negaban su amistad por ser tan pequeñajo. La gallina siguió hablando y notó que el caracol no se movía, su cuerpecillo no echaba baba, como debería hacer cualquier caracol. Entonces no se podía deslizar y la gallina, extrañada por esta anomalía, vio que era consecuencia de las sofocaciones, los desprecios, la falta de cariño que había sufrido nuestro caracolillo, creándole todo esto un estado de ansiedad y de estrés que le habían atrofiado la glándula que producía la baba. La gallina cogió al caracol entre sus alas, reunió a la gallina, a los gallos y a los pollitos, y muy enfadada, muy enfadada, y muy triste, pero sin titubear y con delicadeza, explicó a la comunidad los daños a veces graves e irreversibles que pueden producir la falta de cariño, la burla, la falta de sensibilidad y la falta de educación. Terminaron todos aplaudiendo fuertemente con su ala a la gallina fina
y a partir de entonces su comportamiento cambió a mejor y quitaron de su alimentación a los caracoles, formando una granja de aves y caracoles muy bien avenida. Pues así es todos los cuentos, con esa moraleja, y lo que ella ha explicado de este, pues así son todos. El cuento es que hay que leerlo, es todo igual. Yo quería que me hablara Ana, ya quien lo conoce sabe cómo va y lo que han leído se hace una idea de cómo va, son enfocados a distintas edades, pero esa es la filosofía pedagógica que tiene cada uno de esos cuentos. Yo sé que tú estás trabajando en otro proyecto, poquito a poco, va a tu ritmo, que tienes 6 o 7 historias hechas y que quieres volver a hacer un cuento. Cuéntame ese nuevo proyecto. Sí, pues ese nuevo proyecto yo me creía que yo ya me iba a quedar tranquila con haberme desahogado con esos 14 Tú cuentos. no te quedarás tranquila. Pero Ana, cuando yo veo algo en la tele que me hiere mi sensibilidad, pues digo, hay que ver. Bueno, ya está, no voy a ver más negatividades. Pero eso sigue en mi cabeza y en mi corazón. Entonces sigo, digo, venga, vamos a desahogarnos. Entonces os voy a leer, si queréis, el título de estos que tengo, escrito aquí, como yo digo, en sucio, en folio, el primer folio que cojo, que es de mucha actualidad, porque son las cosas que han ido pasando, que yo he ido viendo en la tele, de noticias. Uno de ellos me hizo de hacerlo mi nieto. Y claro, si yo te obligo a ti a decir, hazme un cuento sobre el mar, sí, no te sale un cuento sobre el mar. sí, Tiene que ser algo que a ti te pinche. sí. Pues entonces, ese cuento, que se lo agradezco yo a mi Abraham, que tiene 10 años, fue un día que estaba él en mi casa y vimos en la televisión una chica, creo recordar que tenía 40 años por ahí, y esa chica era capitana de un barco. Y esa chica vio un naufragio, subió a esa gente en su barco y los llevó al puerto. No recuerdo ahora mismo exactamente si era al puerto de Grecia o de Italia, pero eso ahora mismo para el cuento es lo de menos. Llevó a los náufragos allí. Y cuando llegó allí, lo que hicieron fue apresarla porque se había metido en agua para las que no tenía autoridad. En resumidas cuentas, eso fue lo que la muchacha hizo. En vez de valorarle lo que había hecho, pero tuvo la suerte, gracias a Dios, de que muchas naciones se pusieron a favor de la muchacha, porque en qué cabeza cabe, de la capitana, yo digo la muchacha, la capitana, y ya aquello quedó en que ya la soltaron. Sí. Bueno, pues a mi niño aquello le afectó mucho, y a mí también, pero yo, para no meterle negatividad, digo, hay que ver, qué muchacha, qué buena persona. Dice, abuela, yo quiero que escriba un cuento sobre esto, pero no me salía, porque como no había sido idea mía, hasta que yo ya esforzándome, escribí un cuento. Vamos a oírlo, Ana. Y el cuento se llama La Capitana. Esto es un poco obligado por tu Abraham, que Eso. decía, abuela, escríbeme algo sobre esto. Escribo un cuento, y yo digo, Abraham, vale. Pues vamos a leer el cuento que nos ha escrito Ana. Y el cuento este es sobre ese hecho real. Durante mucho tiempo, la pareja de Federico y Lucía deseaban tener un hijo. Su ilusión era tan grande que el tema se convirtió casi en obsesivo. Visitaron varios médicos, pero no encontraron en la pareja nada que le impidiera haber realizado su deseo. El doctor, con mucho acierto, le recomendó tranquilidad, un viaje si se lo podían permitir y mucha socialización, ya que el doctor sabía que la amistad es curativa de males físicos y emocionales. Programaron un viaje a su pueblo natal y durante el mes que estuvieron en su pueblo contactaron con amigos y vecinos de la infancia que, como no, te hacen revivir recuerdos maravillosos. No sabemos si fue el cambio de ambiente, puesto que la pareja vivía muy estresada, o las tardes de tertulia con sus amigos y familiares, o las siestecitas, que en resumen quedaron embarazados, porque el disfrute fue al 50%. Bueno, como nos corre prisa ver cómo se desarrollaron los acontecimientos, nació Salud. Si somos sinceros, no era bonita ni fea, pero tenía un algo que emanaba de su ser que atraía a quien se acercaba a ella. Como suele ocurrir a menudo,
Su mamá quedó embarazada de nuevo y esta vez nació un hermoso hermanito para Salud. La familia, llena de gozo y alegría, no paraba de obsequiar a los dos niños con multitud de regalos, de ropa y juguetes de todas las clases, muñecas, camiones, helicópteros, barcos, peluches, sonajeros, trenes, balones y un largo etcétera. Jorge, que así se llamaba el hermano, disfrutaba tanto de los juguetes como de su hermanita, que era un año mayor que él. Ocurrió una cosa especial. Salud solo quería jugar con un barco pirata. A los demás juguetes no les prestaba atención y a partir de entonces todos los regalos que recibía estaban relacionados con el mar y con la navegación. De tal forma era su afición que cuando llegó a tener que decidirse por su profesión, se fue a la Marina y después de varios años de preparación se hizo capitana de la Marina. Esta profesión, unida a su preparación ética, moral y humana, hizo que se preocupara por los problemas de la sociedad y el destino la puso a prueba. Encontró en el mar a muchos inmigrantes de países pobres y también países que estaban en guerra, cuya única salvación era subir a unas pateras que los llevaran a otros países, donde no peligrara su vida, o subirse a un barco con el inconveniente de que ningún país los quería rescatar. Esta capitana, con mayúsculas, sacó su valentía, arrojo y coraje, lo rescató y lo llevó a un país que lo acogiera. Como los seres humanos a veces somos incomprensibles, se creó un conflicto diplomático. Fue apresada y algunos países, unos por vergüenza y otros por justicia, hicieron que nuestra heroína quedara libre, dando un ejemplo al mundo, y los inmigrantes fueron repartidos. Fue una solución, pero el arreglo es más profundo y es cuestión de justicia entre los países y de que los ciudadanos lo exijamos. Felicidades y gracias a nuestra capitana. Muy bien. ¿Qué va a pasar con estos cuentos, con este bloque de cuentos? ¿Cuándo verán la luz? ¿Quieres hacer alguno más? Pues estos quiero hacer unos cuantos más. Sí. Esta mañana, por ejemplo, se me ha ocurrido uno que se llama El burrito negrito. Pero ya lo tengo que hilvanar, vaya. Sí. ¿Cuándo quieres tú? ¿Qué proyecto tienes? ¿O no tiene fecha? ¿Cuando esté? No, o fecha ninguna. Cuando esté. Cuando esté. ¿Y piensas hacer la misma dinámica que hiciste con este primer cuento que hiciste, con estos relatos? ¿Donarlo a una asociación o...? Pienso hacer la misma dinámica. Sí. Tengo ya casi pensado a quién se los quiero dar, pero no lo quiero decir todavía porque no me importaría de decirlo, porque como no sé lo que voy a tardar en publicarlo ni en realizarlo. Publicarlo, no quiero... Vale. Tú quieres terminar de montar otros 5 o 6 cuentos más, unos 14 igual que se publicó la primera vez. Porque como son cortitos, sí, son para que tengan un poquillo de volumen, porque si no... Siempre dirigido a todos los públicos, a niños y adultos, como la línea que hiciste en el primero. Mi intención es, como me pasó con eso, es que lo lean los padres, sí, lo asimilen los padres, sí, y ahora los niños que ya sepan leer, los lean, pero lean uno nada más, y su madre o su padre le explique qué es lo que quiere decir ese cuento para que él haga, que no es un libro de lectura para distraerte. Es un libro de lectura como pedagógico, para realizar, eso, entonces, para trabajarlo. Un niño cualquiera coge el libro y no tiene ganas de ponerse a leer, porque no es una lectura de entretenimiento. Claro. Quisiera decirte, si no te importa, los títulos de los otros. Sí, y así por encimilla, Golondrilandia. Golondrilandia es unos niños que terminaron sus estudios y entonces el viaje de estudios lo iban a hacer, lo hicieron a México, pero antes de llegar a México vieron algo blanco muy grande y muy largo y unas cosas negras encima que se movían. Cuando el avión fue descendiendo, le pidieron los anteojos a la azafata y vieron que eran golondrinas, pero las golondrinas, en vez de estar trinando, pues estaban llorando. Y ellos quisieron averiguar que por qué lloraban las golondrinas. Y las golondrinas lloraban porque, esto también es basado en un caso real, porque sobre 300 niños mexicanos fueron abandonados en la frontera entre México y Estados Unidos, dejados a su suerte. Entonces las golondrinas, que se habían cambiado
Cuando llega el invierno se van a otro país, pues cuando llegaron a México se encontraron con ese plan. Entonces las golondrinas estaban llorando. Los niños, como eran niños de sexto, pues no podían solucionar nada, pero se prometieron uno a otro que cuando fueran más mayores se dedicarían a trabajo y a profesiones que implicara ayudarle a los demás, y que iban a escribir una carta al ayuntamiento y a las Naciones Unidas, que era lo poco que ellos podían hacer ahora con la edad que tenían, que tenían 12 años. ¿El siguiente? Otro, el príncipe que tenía 2 trajes. El príncipe que tenía 2 trajes es, ahora mismo la juventud, pues o bien porque nosotros no se lo hayamos inculcado, o el ambiente, pero en fin, creo que es que no se lo hemos inculcado. Si alguien se ofende con algo que yo diga, que me disculpe. Resulta que se fueron a vivir juntos un chico y una chica, cosa hoy en día normal. Entonces pone el príncipe que tenía 2 trajes, porque claro, para los padres su hija es una princesa, y los hijos para los padres un príncipe, y llevaban una vida normal de hoy en día. Se conocieron en la discoteca, se fueron muy enamorados, vale. Pero ahora la princesa empezó a notar que el príncipe, cuando llegaba, no la trataba como cuando ella lo conoció. Ya eran malas palabras, eran malos gestos. Entonces ella la primera vez se asustó, pero dice, bueno, estará nervioso por el trabajo, le ocurrirá algo. Pero como cada vez era más, ella vio que ya el príncipe llegó un momento que se ponía el segundo traje, que era el de los malos gestos y los malos tratos psicológicos, y el traje con el que ella lo conoció ya no lo vestía. Habló con una íntima amiga suya y con sus padres, que desde el primer momento a los padres no les gustó ese príncipe, pero por respeto a su hija la dejaron que ella viviera su experiencia. Y ya esta princesa cortó con el príncipe, y a partir de entonces su autoestima subió. Entonces esto, más que nada para los padres, para que sepan, pero no tenemos solución, y para la gente del instituto. Siguiente. Ahora, la tortuga Casimira es sobre el cambio climático. Una tortuga que nació de un huevo, claro está, nació una tortuguita, y ahora la tortuga, pues, un ojo no veía, y no veía debido a la contaminación del mar. Pues entonces la madre, que era muy inteligente, aparte de lo que quería a la tortuga, las vecinas le aconsejaron que no la apuntara al colegio de tortugas, y ella dijo que sí, que ella quería que su tortuga fuera al colegio. Pero le voy a poner un nombre para que ya las amigas, las tortugas que hay en el colegio, se hagan el cuerpo a lo que le ocurre a mi tortuga. Entonces le puso de nombre Casimira, que casi miraba. Entonces las tortuguitas del colegio la acogieron con mucha naturalidad, ella hablaba con mucha naturalidad de que con un ojo no veía, y se dedicaron a escribir a los ayuntamientos y para solucionar el problema de la contaminación de los mares. Siguiente. Y el último de los que tengo se llama la osa bolona. Decir bolona es porque estaba como una bola de gorda, gorda, y estaba tan gorda porque estaba preñada y iba a tener un oso. Pero llegó un momento que le decía la osa a su amiga, tengo mareo y esto es de mi embarazo, tengo mareo, esto es de mi embarazo. Ay, me parece como que la tierra, el hielo se mueve. Y entonces las amigas, como tanto decía ella, que el hielo se movía y que tenía mareos por el embarazo, dice, no te hemos querido contar nada porque tú estás preñada, pero los mareos no son por el embarazo, los mareos es que se están cayendo trozos de hielo de los continentes, y entonces cada vez que se cae un trozo de hielo, son tan grandes los trozos que mueven el agua, y el agua nos mueve los trozos de hielo donde nosotros estamos. Pues entonces dice, pues vamos a hacer algo. Se reunieron y esperaron a que pasara un avión y empezaron a hacer ruidos con la garganta hasta que el avión se dio cuenta de que algo pasaba. Bajó el avión y le dieron a ellas lo que le ocurría y que ellas querían ir a hablar al ayuntamiento.
Se montaron el piloto, las subió en el avión a todas, fueron al ayuntamiento, las trataron estupendamente y a partir de entonces en esa ciudad empezaron a poner un poquito de remedio. Vale, está dedicado al medio ambiente, obviamente, obviamente. Muy bien. Y por ahí Ana, voy. bueno, esto va a continuar porque te queda casi el doble, un poquito más o menos, casi el doble. Cuando lo publique, que lo publicarán este año, creo yo, cuando lo publique, cuando sea, espero que me lo comente, que lo hablemos, Sí, sí. que podamos asistir a la presentación, que me comenta quién lo dona, cómo se terminan los otros restos de los cuentos y que hablemos de todas estas cosas, Ana. Así que Muy bien. muchas gracias, corazón mío. Y yo te digo lo que te dije la otra vez, que cuando me necesitéis para algo, de lo que yo sea capaz, porque es que hay cosas que uno no sabe ni es capaz, y otras cosas que sí, pues a mí tú ya sabes que lo que más me gusta son los temas educativos, pues entonces en lo que os haga falta, Muchísimas me llamáis, gracias, Ana. Eres un cielo. y aquí me tenéis. Gracias, corazón. Que te vaya a ti muy bien y a todos los Gracias. proyectos que vayáis haciendo, porque todo eso va, vaya, en bien de la gente, que cada vez estemos un poquito más civilizaditos, nuestra parte humana se nos desarrollada. desarrolle más por el bien de todos, Claro. y entonces yo hoy pues me voy contentísima. Muchas gracias, Ana, corazón. Gracias. Muchas gracias a todos y ya nos vemos la próxima semana. Gracias.